A mí también me sale que no. Ahora sí. Y ahora sí, suerte que me avisaste, porque la verdad es que no me había dado cuenta. Ahora sí ya está grabando. Entonces les decía, lo que nosotros tenemos que considerar es que la cuenta corriente puede medirse de diversas maneras, o puede analizarse de diversas maneras. Una es como la diferencia entre el ahorro y la inversión. La otra es como la variación de la deuda. Hasta esto en realidad yo les dije que era el delta, ese triangulito, de cuánto varía el stock de deuda de un país. ¿tá? Y lo que decimos es que la posición de deuda, o sea, la deuda en un momento dado en el tiempo, ¿tá? Está A en un momento dado T del tiempo, es la deuda que tenías al principio más las distintas cuentas corrientes que se van dando a lo largo de distintos años. ¿tá? Entonces, es como una especie de sumatoria. Por eso es que esto es la deuda acumulada. ¿tá? Por ejemplo, la deuda argentina son, por ejemplo, 300.000 millones de dólares. Bueno, esos 300.000 millones de dólares han sido la consecuencia de muchos déficits de cuenta corriente. O sea, es decir, muchas de estas cuentas corrientes negativas se han ido sumando y entonces ahora tenemos una deuda de 300.000 millones de dólares. Una tercera manera de medir que vamos a estar viendo acá es el ingreso menos la absorción. ¿tá? Esta A que aparece acá es la absorción. ¿tá? ¿Qué significa esto de la absorción? La absorción es qué parte de todo lo que yo produzco, lo que yo gano, lo utilizo adentro del país. ¿tá? Entonces, va a estar formado por lo que yo consuma, por lo que invierto y por lo que gasta el gobierno. ¿tá? Eso sería la absorción. En realidad se llama, para decirlo correctamente, se llama absorción doméstica, o sea, absorción interna. ¿tá? Es qué parte de todo lo que produzco lo utilizo adentro del país. ¿tá? Fíjense que lo que quedó afuera son las exportaciones y las importaciones. ¿tá? Entonces, yo voy a decir que la cuenta corriente, entonces es la diferencia entre el ingreso del país y la absorción doméstica. ¿tá? Entonces, esto es más o menos lo que nosotros estamos viendo en esta ecuación. ¿tá? Y después tenemos la última ecuación, que es, a ver si esto lo puedo correr, sí. La última ecuación que tenemos es que la balanza comercial también se puede ver como, perdón, la cuenta corriente se puede ver como la balanza comercial, que son las exportaciones netas, más la cuenta servicios, que es los intereses que pago por la deuda. ¿tá? Acuérdense que esta F es lo mismo que nosotros estamos usando A asterisco. ¿tá? Entonces, acá en vez de F ponemos A asterisco. ¿tá? Y entonces, lo que estamos diciendo es que la cuenta corriente va a ser igual a lo que nosotros tengamos de exportaciones menos importaciones y de pago de intereses de la deuda. ¿tá? ¿Cómo es que llegamos a esto? Bueno, en el libro les explica cómo se llega, ¿está? Pero nosotros no nos vamos a preocupar demasiado por ese tema. Ustedes tendrían que leerlo por si quieren saber cómo llegar a esta última ecuación, ¿está? Pero lo que nosotros tenemos en cuenta acá es, fíjense que acá estamos viendo cuáles son las causas o los elementos que determinan la entrada y salida de dinero del país, que son las exportaciones y las importaciones y el pago de intereses de la deuda o el cobro de intereses de las acreencias que nosotros tengamos. ¿tá? Entonces, eso es lo que aparece allí. Son distintas formas, ¿tá? Son 4 formas diferentes de ver el saldo de la cuenta corriente, que es lo que nos interesa
ver en este caso. Bueno, en esta filmina que estamos viendo, lo que nosotros vamos a estar charlando es justamente esta última explicación, que es la siguiente. Decir, bueno, entonces, si la cuenta corriente es igual a las exportaciones netas, es decir, la balanza comercial, esto de exportaciones netas es lo mismo que decir balanza comercial. Más, o sea, la cuenta corriente es igual a la balanza comercial más los intereses que yo pago por el stock de deuda. ¿tá? Y a eso le llamamos, es lo mismo que decirle, cuenta servicios. ¿tá? Ya vamos a ver que la cuenta servicio, acá la vamos a ver a la cuenta servicio, vamos a ver que tiene muchas más cosas. ¿tá? Entonces, la pregunta que nos hacemos es, el déficit que tenga un país, vamos a decir así, el déficit en cuenta corriente de un país, ¿a qué se debe? ¿Es un problema comercial o es un problema de deuda? Un problema de que tengo o pago intereses muy altos o tengo un stock de deuda muy alto o las dos. ¿tá? Entonces, por cualquiera de esas razones, la cuenta corriente podría ser negativa, es decir, habría un déficit. ¿tá? Bueno, entonces, veámoslo en el caso de, en estos países. ¿tá? Entonces, fíjense una cosa, vamos a comparar la balanza comercial, por ejemplo, de Estados Unidos, con el saldo de la cuenta corriente. ¿tá? ¿Se acuerdan que yo había puesto? Vamos a volver a ponerlo. No lo voy a poder poner. Yo les había dicho que la cuenta corriente era igual a la balanza comercial. Era igual a la balanza comercial más digamos, acá tenemos todo esto, es la cuenta servicios. ¿tá? Todo esto que está aquí es la cuenta servicios. ¿tá? Entonces tenemos la balanza comercial más la cuenta servicios, son todos estos valores. ¿tá? Fíjense qué parecido es el valor de la balanza comercial con respecto a la cuenta corriente. Entonces, el problema de Estados Unidos, por ejemplo, es un problema de balanza comercial, es un problema de que está importando más de lo que exporta. ¿tá? Sus importaciones son más altas que sus exportaciones y por esa razón es que tiene un problema de balanza comercial. ¿Está bien? Fíjense otros países. Veamos otros países. Fíjense el caso de en el caso de Japón, fíjense que ellos tienen un superávit de balanza comercial y su cuenta corriente es más o menos similar, o sea que no es un problema de deuda, ¿tá? Tampoco el de Japón. Brasil, fíjense que tiene un déficit comercial pequeño, pero su cuenta corriente es bastante más grande que su balanza comercial. La diferencia es pago de intereses. O sea, acá Brasil, su principal determinante es el pago de deuda, ¿tá? que está allí. A México le pasa algo similar, fíjense 5,6 negativo y 14,2 negativo. ¿tá? Ahora, fíjense Turquía. Turquía tiene un déficit muy grande de balanza comercial, pero su cuenta corriente es deficitaria, pero en menor cantidad. Eso significa que a Turquía le ingresa dinero por conceptos de servicios. ¿tá? O sea, Turquía tiene una cuenta servicios positiva. ¿tá? Fíjense, Filipinas, un país que tiene mucha balanza comercial positiva y la cuenta corriente es más positiva todavía, o sea que
tiene tanto balanza comercial como cuenta servicios positiva. ¿Tá? El Salvador, España, fíjense, España tiene una balanza comercial muy negativa, pero una cuenta corriente, justo tapé, una cuenta corriente que también es negativa, pero menos negativa que la balanza comercial. Eso significa que es un acreedor en la cuenta de servicios, tiene valores positivos. ¿Tá? Esas es más o menos distintas situaciones de distintos países. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener en cuenta aquí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que mirar? Bueno, tenemos que mirar que se dan distintas situaciones y lo que nosotros tenemos que considerar es que existen muchas razones de por qué uno puede tener déficit de cuenta corriente. ¿Tá? Puede ser, por ejemplo, teniendo en cuenta lo que vimos en la filmina anterior, puede ser porque la absorción doméstica es más grande que el ingreso que tiene, este país. ¿Tá? Esa podría ser una razón del déficit. ¿Tá? Estamos gastando o estamos viviendo con un nivel superior al que nosotros tenemos de ingresos. ¿Tá? Otra podría ser que el ahorro es mayor que la inversión. Y acá algunos dicen, bueno, esto está mal, y a otros dicen, esto está bien. ¿Tá? Lo que nosotros tenemos que dejar en claro, y esto sí es importante, es que tener un déficit en cuenta corriente no es necesariamente ni bueno ni malo. ¿Tá? Hay que analizar las razones por las cuales tenemos un déficit de cuenta corriente. ¿Tá? Otros dicen que es porque crece el nivel de deuda externa. ¿Tá? Esta es otra causa del déficit. ¿Tá? Estamos pagando demasiado de deuda externa. Otros, porque las exportaciones, otra razón por la cual el déficit podría ser, existe un déficit de cuenta corriente, es porque las exportaciones son menores que las importaciones. O sea, esto es porque tenemos un déficit de balanza comercial. ¿Tá? A esto le podríamos... y después los otros dicen que es porque crecen los pagos de intereses de la deuda. ¿Tá? Sería este R por A asterisco. ¿Tá? Y a esto es porque decimos que hay un déficit en la cuenta servicios. Entonces, todas estas son razones, distintas razones por las cuales nosotros podríamos tener déficit de balanza, déficit de cuenta corriente. ¿Tá? Recuerden, no siempre es bueno, no siempre es malo. Ya vamos a estar charlando distintas causas de todo esto. ¿Tá? Fíjense, vamos a mostrar un par de datos interesantes. Fíjense en el caso de Estados Unidos lo que se llama remesas de trabajadores. Fíjense que aparece como negativa. Eso significa que hay trabajadores que están en Estados Unidos trabajando y están enviando dinero a sus países de origen. Ustedes conocen largamente que en Estados Unidos hay trabajadores de todo el mundo, personas de todo el mundo, que se han ido a vivir a Estados Unidos y que desde allí le mandan a sus familias, a su país, mandan dinero allí. ¿Tá? Fíjense que en México es importantísimo, son cerca de 6.000 millones de dólares que se envían a México. ¿Tá? Fíjense que para México eso significa cerca del 1,2% del PBI, ese dinero. Fíjense que acá es positivo, eso significa que México está recibiendo desde otro país, está recibiendo esos 6.000 millones de dólares, principalmente Estados Unidos. ¿Tá? Ahora espérenme que enchufe la computadora. Bueno,
Fíjense también, por ejemplo, para El Salvador. Si bien para El Salvador, en El Salvador se reciben 1.400 millones de dólares, es decir, mucho menos que para México, fíjense lo que representa para un país más pobre como El Salvador estos envíos de remesas. Representan el 11% de su PBI, o sea, es una barbaridad lo que representan esos 1.400 millones de dólares para los ingresos de los salvadoreños. ¿Está? Muchísimos salvadoreños viviendo en España y en Estados Unidos. Por eso es que fíjense que en España también hay remesas negativas, es decir, desde España salen 2.400 millones de dólares hacia el resto del mundo, ¿tá? De gente de extranjeros que viven allí y que envían dinero a sus familias. ¿Tá? ¿Qué otra cuestión tenemos que ver? Fíjense el tema turismo. ¿Tá? Ahora está frenado. ¿Tá? Y eso es un tema importante, porque entonces, fíjense, para Estados Unidos, los viajes, es decir, el turismo, es un ingreso muy importante, son 28.000 millones de dólares. Eso implica para Estados Unidos, parece que no es demasiado, 0,3% del PBI. O sea, el turismo no es importante para Estados Unidos, por más que el número es muy grande. ¿Está? Fíjense que no volvemos a ver casi ese número en ninguna parte. ¿Está? Fíjense que en el caso de Japón, Japón tiene datos de viajes negativos. Ustedes han visto que a cualquier lugar que va, que sea turístico, está lleno de japoneses sacando fotos o filmando. Está bueno. Esto es porque los japoneses viajan mucho, hacen mucho turismo, y entonces para ellos el turismo es un elemento importante. Ahora, fíjense, eso para Japón tampoco representa algo muy importante dentro de su PBI, representa el 0,7% del PBI. ¿tá? Puede ser muy alto el valor, pero para ellos no es un porcentaje alto. ¿tá? Pero fíjense, por ejemplo, para España. España es un país receptor de turismo, o sea, mucha gente viaja a España a conocerla. Y eso, para España, es un punto importante. Para España, el turismo representa casi el 5% del PBI, o representaba en este año, hace casi 20 años, representaba eso. Estos datos están actualizados en el libro que yo les presenté, en el libro de Sachi Larraín, está actualizado. ¿Está? Profe, una pregunta. Decime. Si el porcentaje del PBI es negativo, por ejemplo, en los viajes, quiere decir que no tienen, o sea, como que no tienen turismo, sino que la gente de ahí se va a hacer turismo a otro lado, por ejemplo. Exacto. Por ejemplo, Japón. ¿Ves? Japón lo que tenemos de Japón es que hay muchos japoneses que se van de viaje al resto del mundo. ¿tá? Y entonces, de todas maneras, lo que decimos, fíjate que este número es importantísimo. En todos los que vemos acá, es creo que el más alto. ¿tá? Positivo o negativo, el más alto. ¿tá? Sin embargo, para los japoneses eso representa poco en su PBI, o sea, una parte muy pequeña de sus ingresos representa. ¿tá? Entonces, digamos que es algo poco importante para los japoneses, ¿tá? El tema de los viajes, por más que es un número muy alto. ¿tá? ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bien. Otra de las cuestiones que nosotros tenemos que ver es el tema de las transferencias oficiales. Las transferencias oficiales, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que son ayudas de un gobierno a otro. ¿está? Fíjense que en Estados Unidos, cuando aparece con negativo, significa que este país le envía dinero a otros gobiernos. Entonces, Estados Unidos, Japón, México, fíjense, y España son países que en general le envían más dinero del que ellos reciben, porque en realidad es como este número es un saldo, ¿está bien? Es como la diferencia entre lo que ellos envían y lo que ellos reciben. ¿tá? Entonces, fíjense que todos esos son países que envían dinero, gobiernos que envían dinero a otros gobiernos. Turquía es un país que recibe dinero desde otros gobiernos. ¿tá?
Recibe más de lo que ellos entregan, ¿tá? De lo que ellos envían. Bueno, eso es más o menos lo que nosotros tenemos que tener en cuenta acerca de la composición del saldo de la cuenta corriente. Vamos a empezar a ver ahora un poco el tema de cómo es el comportamiento de la cuenta corriente, es decir, a qué cosas responde, cómo se representa y todo eso. Entonces, nosotros vamos a empezar a trabajar con... a ver si esto me lo puedo llevar para abajo. Vamos a empezar a trabajar con el análisis de el ahorro, la inversión y la cuenta corriente. ¿Está? Fíjense que nosotros representamos al ahorro como una recta, vamos a representarla en el espacio que tiene tasa de interés en el eje de las y dinero en el eje de las X. ¿Está? Entonces, el ahorro tiene una representación de con pendiente positiva. Eso significa que cuando sube la tasa de interés, la gente ahorra, aumenta su nivel de ahorro. ¿Tá? Y cuando baja la tasa de interés, baja su nivel de ahorro. Por eso es que la relación es positiva entre el ahorro y la inversión. Y entre el ahorro y la tasa de interés, perdón. Y en el caso de la inversión, ocurre lo contrario, tiene pendiente negativa. ¿Por qué razón? Porque cuando sube la tasa de interés, la inversión disminuye. Como me va a salir más caro pedir prestado, entonces disminuyo la inversión. ¿Tá? Esas serían más o menos las relaciones de ahorro e inversión con respecto de la tasa de interés. Entonces, en un país cerrado, el ahorro tendría que ser igual a la inversión. ¿Tá? Es decir, deberíamos estar ubicados en este punto en donde el ahorro es igual a la inversión. Eso sería en el caso de economía cerrada. ¿Tá? En economía abierta, fíjense que el ahorro igual a la inversión determinan una tasa de interés. ¿Tá? Eso sería en economía cerrada. ¿Tá? En economía cerrada, ahorro igual a inversión determinan una tasa de interés. ¿Tá? Establecen cuál es la tasa de interés de equilibrio. ¿Tá? Esa sería la situación de economía cerrada. En economía abierta, nosotros cuando nos abrimos a que ingrese o salga dinero del país, nos encontramos con que la tasa de interés puede estar, la tasa de interés en el resto del mundo puede estar o más alta que la que equilibra el mercado interno, o más baja que la que equilibra el mercado interno, que es esta. ¿Tá? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos a tener diversas situaciones. Fíjense que si la tasa de interés es alta, nosotros acá vamos a tener un nivel de ahorro, que es este, y un nivel de inversión deseado, que va a ser este. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Acá hay, todo eso está sobrando, todo eso es ahorro que está sobrando. ¿Tá? El ahorro es más grande que la inversión. ¿Tá? Y eso, si yo lo llevo al gráfico de cuenta corriente, tomo esta distancia y la represento aquí. ¿Tá? Estos dos tienen que ser iguales. ¿Tá? Estas distancias tienen que ser iguales. Entonces yo digo, para esta tasa internacional, la cuenta corriente es superavitaria. ¿Tá? Hay un superávit de cuenta corriente. ¿Tá? Y por eso tengo un valor positivo. ¿Tá? Acá estoy midiendo, fíjense, cuenta corriente contra tasa de interés. ¿Por qué razón es que este ahorro mayor que la inversión no hace que disminuya la tasa de interés, es decir, que baje? Porque esta es la tasa de interés internacional, es la que es válida en todo el mundo. ¿Tá?
Y entonces, lo que nosotros tenemos que considerar es que nosotros somos un país, casi todos los países, son muy pequeños en relación a todo lo que a todo el dinero que se mueve en el resto del mundo. Entonces, que nosotros tengamos ahorro mayor que la inversión no va a generar este movimiento de dinero que tenemos aquí, que estoy mostrando aquí, no le va a generar al resto del mundo variaciones importantes en la tasa de interés. Entonces, la tasa de interés se mantiene constante, ¿está? Va a variar la tasa de interés, pero no por cuestiones propias de nuestro mercado, ¿está? Va a variar por cuestiones mucho más grandes, ¿está? Entonces, allí es donde nosotros tenemos que decir, bueno, la tasa de interés se mantiene constante y por eso es que se produce este superávit de cuenta corriente sin que baje la tasa de interés internacional, ¿está? Y lo contrario ocurre si la tasa de interés es baja. Si la tasa de interés es baja, fíjense que esto sería el nivel de inversión y este sería el nivel de ahorro, ¿está? La diferencia entre estos dos nos muestra que el ahorro es menor que la inversión. Y eso se muestra, esa diferencia, esa distancia, se muestra en el dibujito de cuenta corriente como un valor negativo, es decir, un déficit de cuenta corriente. ¿Está? Fíjense que está del lado negativo de la cuenta corriente. ¿Está? Entonces acá tenemos un valor negativo de la cuenta corriente. ¿Está? Entonces, fíjense una cosa. Cuando la tasa de interés internacional es más alta que la del equilibrio del mercado cerrado, del mercado interno, entonces yo voy a tener superávit de cuenta corriente. Y cuando la tasa de interés es más baja, la tasa de interés internacional es más baja que la que equilibra el mercado interno, entonces yo voy a tener déficit de cuenta corriente. ¿Está? Esta es una cuestión que tienen que tratar de recordar. ¿Está? Ahora, fíjense una cosa, fíjense la inclinación de la curva de ahorro y fíjense la inclinación de la cuenta corriente. Lo que nosotros vamos a decir es que la pendiente de la curva de cuenta corriente es menor que la pendiente de la curva de ahorro. ¿Por qué razón es así esto? ¿Por qué es que se da esta situación? Entonces, fíjense lo siguiente. Supóngase que, vamos a hacer un ejemplo. Sube la tasa de interés internacional, ¿tá? Le vamos a poner R asterisco. Entonces lo que nosotros nos vamos a encontrar es que sube el ahorro, ¿tá? Y baja la inversión, ¿tá? Porque sube el ahorro, mejora la cuenta corriente. Pero la cuenta corriente también va a mejorar porque baja la inversión. Entonces, lo que yo me voy a encontrar es que el ahorro sube en una determinada cantidad, pero la cuenta corriente mejora porque subió el ahorro, pero también porque bajó la inversión. Por lo tanto, la variación de la cuenta corriente, debido a que subió la tasa de interés internacional, ¿tá? Es mayor que la variación del ahorro, ¿tá? Y entonces por eso es que la pendiente de la cuenta corriente es menor que la pendiente del ahorro, ¿tá? Es decir, es más plana, ¿tá? Indicándome que para la misma variación, vamos a ponerlo acá, para la misma variación en la tasa de interés, la variación en el ahorro
Fíjense que la variación en el ahorro sería nada más que esto. ¿Tá? Entonces, la variación en el ahorro es más pequeña que la variación en la cuenta corriente, que la variación en la cuenta corriente es esta variación en el ahorro más esta variación en la inversión. ¿Tá? Entonces, por eso es que la pendiente de la cuenta corriente es más pequeña que la pendiente del ahorro. ¿Tá? Profesor, Dale, decime. ¿qué fue lo último que puso? Fíjense, ¿Variación de la cuenta corriente? la variación en la cuenta corriente es mayor que la variación en el ahorro. Fíjate, suponete, yo paso la tasa de interés desde aquí a aquí. ¿Tá? Cuando estoy acá, el ahorro y la inversión son estos. ¿Tá? Es este valor. Cuando estoy en esta tasa de interés, en la tasa de interés internacional, el ahorro ahora es esto. Y la inversión es esta. ¿Tá? Entonces, si yo agarro, me fijo, bueno, por esta variación en la tasa de interés, ¿cuánto varió el ahorro? Bueno, varió todo esto. ¿Está bien? Que sería lo mismo que representarlo aquí arriba. Varió todo esto. ¿Está? Pero aparte, la variación en la tasa de interés generó que la inversión se redujera. Se redujo todo esto, la inversión. ¿Tá? Entonces, la cuenta corriente capta las dos cosas que ocurrieron. ¿Tá? El aumento en el ahorro y la reducción en la inversión. Por eso es que la variación en la cuenta corriente es más grande que la variación en el ahorro, porque representa no solamente lo que aumentó en el ahorro, sino lo que disminuyó la inversión. ¿Tá? Entonces, por eso es que la variación en cuenta corriente es más grande que la variación en ahorro. Perfecto, gracias. De nada. Bueno, ahora vamos a ver diversas causas por las cuales pueden variar las curvas de ahorro y de inversión y qué efectos tienen sobre la cuenta corriente. ¿Está? El primero que vamos a ver es un shock a la inversión. ¿Qué es esto? Bueno, de pronto aparecen mejores oportunidades de inversión en un país. ¿Tá? Por ejemplo, Brasil descubrió petróleo en el mar, en su mar territorial, ¿tá? En su mar continental. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Muchísimas empresas estuvieron dispuestas a financiar la extracción de petróleo de ahí, el que se llama el presal en Brasil. ¿Tá? ¿Qué es lo que ocurrió entonces? La curva de interés, la curva de inversión se movió hacia la derecha. Básicamente mostrando, es como si fuera una especie de cambio de preferencias del resto del mundo. Entonces, la tasa de interés no varía, acuérdense que la tasa de interés internacional no varía, pero ahora en el mundo quieren invertir más en Brasil. Entonces, la curva de inversión se mueve hacia la derecha. ¿Tá? Fíjense que partimos de una situación en donde teníamos equilibrio entre ahorro e inversión. ¿Tá? Y ahora, debido a que se quiere aumentar la inversión, teníamos ahorro igual a inversión, ahora el ahorro es menor que la inversión. ¿Tá? Fíjense que esto es un déficit de cuenta corriente, como mostramos aquí. ¿Tá? Sin embargo, este déficit en cuenta corriente no es malo, porque lo que está ocurriendo es que vienen empresas del resto del mundo a invertir para sacar el petróleo de Brasil. Entonces, para Brasil eso no es malo. Vamos a cortar aquí y seguimos. Ahora les envío la invitación a la siguiente reunión.